una de las cosas que más miedo nos da y más me preguntan es ¿hasta cuándo uno debería endeudarse? Mucha gente obviamente tiene miedo a la deuda, es algo que desconocen, que nunca han hecho y generalmente intentan adquirir inmuebles sin financiación bancaria. Aquellos que ya han logrado superar esa barrera del miedo, muchas veces me preguntan, vale Sergio, pero ¿hasta cuándo debería endeudarme? ¿Cuántas hipotecas son suficientes? ¿Hasta qué capital máximo debería endeudarme? Esa respuesta va a variar mucho en función de cómo seas tú, cuáles sean tus ingresos, cuáles sean tus circunstancias familiares. Por eso en este vídeo, para hacerlo lo más real posible y no simplemente un ejemplo teórico, os voy a contar cuánta deuda en total debo yo. También os voy a contar cuánto supone eso mensualmente. ¿Qué representa eso más o menos sobre mis ingresos totales? ¿Cómo lo clasifico yo eso en el riesgo de deuda o en capacidad de pago? Y luego veremos un ejemplo de una pareja algo típico, algo que puede representar a mucha gente en España. Y luego veremos un poco, según cuánto ganes, cuánto deberías endeudarte. Obviamente el tema de la deuda es algo muy personal, no recomiendo que te endeudes si luego no puedes dormir por la noche. Este vídeo va dirigido a aquellos que ya no tienen miedo a la deuda para comprar inmuebles, que es la deuda a la que me refiero, es decir, deuda buena, no deuda mala, y a partir de ahí ver un poco dónde están tus límites hasta que tú te sientas cómodo. Como veis en imagen, yo tengo actualmente 3 hipotecas, como vemos en deuda capital pendiente. El capital pendiente de la primera hipoteca o vivienda es de casi 80.000 euros, el de la segunda es de casi 60.000 euros, el de la tercera es de 103.000 euros, lo cual representa una deuda total de 242.500 euros. ¿Eso es mucho o poco? Pues obviamente eso depende de, por ejemplo, si sois 2 personas las que tenéis esta deuda o de si es una. En mi caso, toda la deuda es mía y para mucha gente quizá esto puede ser demasiada deuda, pero realmente lo que quiero que tengáis en cuenta, la principal lección de este vídeo va a ser que es muchísimo más importante los pagos mensuales que el capital total, porque el capital total puede ser mucho o poco en función de si está estructurado en muy pocos años, por ejemplo 10 años, o si está hecho a 30 años. Por eso generalmente yo siempre he recomendado que os endeudéis al mayor plazo posible, porque va a ser mucho más fácil pagar la deuda y porque esa deuda que pagáis realmente, aunque la gente diga que pagas más intereses, lo cierto es que tú sigues generando ingresos a partir de los alquileres, con lo cual intenta siempre endeudarte a largo plazo. En cualquier caso, mis hipotecas están a plazos distintos y ahora os voy a mostrar los números que son más importantes, que son cuánto supone eso en pagos mensuales para mí. Como veis, la primera hipoteca son 500 euros al mes, la segunda hipoteca son 400 euros al mes y la tercera hipoteca son 340 euros al mes. Unas hipotecas tienen cuotas más altas porque son más cortas y la tercera, al estar financiada a 30 años, pues es bastante más baja. Mucha gente igual se ha quedado un poco descolocado en ver que la hipoteca 3 solo pagas 340 euros de hipoteca, en cambio es la hipoteca con capital pendiente más grande. Obviamente esto se explica porque esa hipoteca es a 30 años y las otras son más cortas. Todas las hipotecas tengo un 1,2 fijo, lo cual es muy bueno actualmente. Prácticamente es dinero gratis y por eso jamás amortizaré la deuda que tengo en estas hipotecas. Sumando estos 3 pagos hipotecarios, lo que tenemos es que yo cada mes tengo que pagar 1.240 euros por tener esas 3 viviendas. Quizá para mucha gente eso sea una barbaridad. Obviamente, de nuevo, va a depender de los ingresos que tengas y hablaremos de eso a continuación. Pero por ahora lo que quiero que tengáis claro es que la cifra de 1.240 euros es muchísimo más importante que el capital total que yo debo de 242.000 euros. Muchísimo más importante. Ahora ya vamos a ver otra cosa, y es que hay que tener en cuenta que tener una vivienda no solo te genera gastos de hipoteca, sino que también tienes otros gastos asociados como son principalmente el IBI, la comunidad y el seguro de hogar. En este caso, como veis, he recogido de forma agregada los gastos que esto supone para mí prorrateado al mes. Estos son 80 euros al mes por la vivienda 1, 150 por la vivienda 2 y 75 euros por la vivienda 3, lo cual nos da un total de 305 euros. ¿Qué quiere decir esto? Pues que mis pagos mensuales por ser propietario de viviendas son de 1.545 euros. Y aquí de nuevo nos surge la pregunta, ¿tener unos gastos mensuales de 1.545 euros es mucho
o es poco? Pues será mucho para mucha gente y será poco para otras personas. La cifra de 1.545 euros es la que voy a coger para que analicemos un poco si esto es mucho o poco en función de tus ingresos o de los ingresos de la unidad familiar. Así que en este ejercicio, esta tabla que os voy a mostrar, mirad un poco dónde entraríais vosotros y si estos 1.545 euros son mucho o poco. Como veis en la tabla, yo en ingresos siempre tengo en cuenta los ingresos laborales o profesionales o empresariales, si tenéis una empresa, más el 50% de los alquileres que tengáis. Es decir, que si tenéis un alquiler de 1.000 euros, lo podéis computar como 500 euros, que es lo que hacen muchos bancos. Entonces, suponiendo que yo ganase 3.000 euros o una unidad familiar ganase 3.000 euros, si tuviese que pagar esta cantidad de 1.545 euros, sin duda estaría rebasando la cantidad recomendada, el endeudamiento recomendado del 35%. Al 52% sería un poco locura tener esta deuda mensual, ya que el ratio se situaría en 39%. Aquí estamos al límite. Depende un poco de lo diversificado que estés y de las perspectivas laborales que tengas, pero no debería superar ese 39% y en algunos casos podría ser peligroso en función de cómo tengas tú estructurada tu vida y tus circunstancias personales. Mucho mejor sería estar ganando unos 6.000 euros al mes para soportar esta carga de deuda, ya que ya bajaríamos a un 26% de endeudamiento, lo cual es bastante cómodo y obviamente si ganásemos 7.000 euros vemos que aún bajaría un poquito más al 22%. Yo actualmente me situaría en la parte verde de esta tabla, sí que estaría por debajo de ese 30%, con lo cual de hecho yo siempre cuando estoy endeudándome lo que busco es hablar con los bancos para saber si la próxima hipoteca voy a tener problemas o qué tengo que hacer para conseguir una nueva hipoteca, y en este caso yo ya lo tengo hablado con mis bancos porque en 2023 me gustaría comprar una vivienda más, con lo cual no habría problema en contratar otra hipoteca y obviamente cuando ya estás con varias hipotecas lo más importante es que te estructures la deuda al máximo largo plazo que te permitan. ¿Por qué? Porque a lo mejor si tienes unos pagos mensuales de 1.545, pues lo normal es que yo intente cogerme una hipoteca de 400 euros, de 500 euros, va un poco en función de tus ingresos, pero no tendría sentido firmar una hipoteca a 15 años y que estuviese pagando 900 euros, ya que me apretaría mucho más en ese ratio de endeudamiento, ¿vale? Que lo tengáis en cuenta, simplemente ese semáforo que en función de tus ingresos realmente es lo que te tienes que endeudar. No quiere decir que tengas que endeudarte al máximo, esto es muy personal, pero hay gente que sí que me dice, ¿hasta cuándo? Pues realmente lo va a determinar tus ingresos laborales y tus alquileres. Así que lo sumas todo con ese 50% de alquileres y vas a ver dónde puedes llegar. Y si sabes que no vas a llegar, pues o te esfuerzas por aumentar tus ingresos o tendrás que hacer algún tipo de amortización de deuda para conseguir una nueva hipoteca, o si tienes alguna vivienda ya pagada, puedes utilizar la doble garantía que te permitirá hipotecar una vivienda para conseguir la entrada de la siguiente. Pero bueno, más o menos para que lo tengáis en cuenta. Por ejemplo, vamos a ver un caso típico a lo mejor de una familia que está un poco consolidada y la pareja gana 2.200 y 2.600 euros netos respectivamente, lo cual hace que tengan unos ingresos netos de 4.800 euros. ¿Cuánto podrían endeudarse? Pues va a depender de si tienen hijos o no, obviamente, pero en una situación estándar con un hijo o dos no deberían superar el 35% en mi opinión. Eso quiere decir que podrían endeudarse hasta 1.680 euros. Obviamente, si tienen otro tipo de deuda, deberían contarla. No recomiendo endeudarse de ninguna otra forma. La única deuda buena es la deuda de vivienda porque te produce ingresos, o deuda para negocios, pero en general intentad limitar o básicamente no tener otro tipo de deuda al consumo. Y ahora simplemente quiero compartir con vosotros una tabla resumen para que en función de vuestros ingresos sepáis hasta dónde yo aconsejaría llegar máximo en cuanto a hipotecas. Ya sean tus ingresos únicamente o los de tu familia, si ganas 3.000 euros, endeúdate hasta máximo 1.050 euros. Si ganas 4.000 euros, endeúdate máximo hasta 1.400 euros. Si son 5.000 euros, máximo 1.750 euros. Si son 6.000 euros, 2.100 euros. Y si son 7.000 euros, 2.450 euros. Como veis, todo es relativo. ¿Y qué ocurre, por ejemplo, cuando uno tiene capacidad de endeudarse, como hemos visto antes en el caso de Juan y Marta? Si uno, por ejemplo, puede endeudarse en 1.680 euros,
¿Qué es lo que puede hacer? Pues podría contratar 4 hipotecas de 375 euros, 3 hipotecas de 500 euros o 2 hipotecas de 800 euros. Va a depender un poco en función de qué tipo de producto de inversión es más interesante para ti, si viviendas low cost, si viviendas un poco más consolidadas o directamente optas por algo más premium, pero en cualquier caso no hay problema en tener múltiples hipotecas cuando haya ingresos que te respalden y sobre todo recomiendo ingresos bastante diversificados o sólidos. Cuanto más sólidos sean tus ingresos y más diversificados, mayor probabilidad de poder seguir obteniendo financiación. Por eso, tener 3 hipotecas, aunque parece mucho, no es tanto si tus ingresos son fuertes y si están estructurados a largo plazo. Y por eso no tendré yo problema personalmente en la 4ª hipoteca, que a lo mejor hay gente que si nunca se ha endeudado cree que es una locura, pero cuando uno entiende cómo funciona la deuda y cómo la estructuras y el tipo de activos que compras y lo diversificado que tienes los ingresos, no tiene por qué ser tan arriesgado. Resumen, no quiero decir que todo el mundo se endeude o que se endeude sin conocimiento, ni se endeude a lo loco, pero sí que es cierto que la deuda es una palanca y una herramienta muy importante en la inversión inmobiliaria y por eso si la utilizáis bien puede ayudar muchísimo a magnificar vuestros ingresos por cash flow y sobre todo el objetivo principal, a tener una jubilación muy tranquila gracias a los ingresos de vuestros inmuebles. Espero que esta información te sea útil para determinar hasta qué punto deberías endeudarte tú y sobre todo, último consejo, y es un consejo que doy en general, da igual hasta qué punto puedas llegar de forma teórica, si luego no puedes dormir por las noches, no te endeudes. Quiero decir, esto es la teoría, esto es lo que puede hacer ciertas personas con cierta personalidad o cierto carácter, pero no tienes por qué hacerlo si no te sientes cómodo, así que solo tú vas a saber hasta dónde puedes llegar, ya que no es lo mismo, por ejemplo, tener un hijo que tener 3 hijos, es mucha mayor responsabilidad. O obviamente no es lo mismo estar soltero o ser una pareja sin hijos. Por eso tenedlo todo en cuenta, tened obviamente todos los gastos en cuenta, pero sobre todo no sobrepaséis los límites del 40%, 35-40% y lo más importante, lo que nunca debería ocurrir en una familia, nunca estéis en déficit, es decir, nunca tengáis más gastos que ingresos de forma estructural. Puede ocurrir 1 o 2 meses por circunstancias extraordinarias si de forma constante estáis tirando de ahorros o de tarjeta de crédito para pasar el mes, algo tenéis que cambiar. Eso ya obviamente sería otro tema que discutir en un futuro vídeo. Esto es todo por hoy, nos vemos muy pronto y recordad siempre invertir con sentido.